Hola, bienvenidos. Aquí estamos en Su Médico en Casa para terminar la semana bien informados, para que hablemos de salud, bienestar y prevención. Prevención de algunas enfermedades. Generamos cultura de la salud. Todos los días aprendemos sobre diferentes patologías de gran incidencia en la población mundial. Hoy el tema del día es bien común. Nuestra cultura es muy dada a automedicarse. Pero ¿qué tan riesgosa puede ser la automedicación para nuestra salud? ¿En qué casos nos ocasiona la muerte, por ejemplo? La interacción medicamentosa, ¿a qué se refiere? Hablamos de una población de adultos mayores, por ejemplo, que consumen muchos, pero muchos medicamentos al día. ¿Qué tan grave puede ser y cómo tomar esas dosis de medicamentos? Cuando hablamos de interacción, ¿con qué tipo de líquidos, por ejemplo, podemos tomar esos medicamentos? Es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Tenemos líneas telefónicas para que participen en el tema del día. Estamos en directo, 232-4604 y 018 51 50 15. Yo los invito entonces para que veamos el tema del día. Aunque es una práctica muy común, automedicarse puede traer graves consecuencias para la salud. El desconocimiento, las dificultades para el acceso a los servicios médicos y el autodiagnóstico son algunas de sus causas. Un dolor de cabeza, una inflamación de garganta o un dolor muscular son males habituales para quienes no van al médico, sino que prefieren acudir a algún medicamento que los alivie rápidamente. Sin embargo, la automedicación puede convertirse en un problema grave para la salud, porque no tiene en cuenta varios factores que intervienen en el consumo de medicinas, que deben ser acompañadas de una prescripción médica. Además, los medicamentos pueden actuar de forma diferente en unas y otras personas con más o menos sensibilidad o resistencia. Conozca los riesgos de automedicarse hoy en Su Médico en Casa. ¿Sabían ustedes que si no hacen un uso adecuado de los medicamentos pueden poner en riesgo su salud y hasta su vida? Hoy vamos a hablar de automedicación en Su Médico en Casa y según datos de la Organización Mundial de la Salud, un 10% de los pacientes que llegan a los hospitales por urgencias es precisamente o se debe a este tipo de eventos, de una interacción medicamentosa inadecuada o automedicarse en el peor de los casos. Es que esta pastillita o esta pasta me sirvió a mí para el dolor de cabeza o para un dolor abdominal que tenía. Tómate esa pastillita. No, mucho cuidado con eso porque puede ser peligroso. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Muy bien, comenzamos Su Médico en Casa. Nuevamente bienvenidos. También estamos en redes sociales para que interactúen. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. A esta hora saludamos a la doctora Juliana Quintero Aguirre. Ella es médica toxicóloga de Hospital San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctora Juliana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ustedes no se imaginan todas las cosas que estábamos hablando antes del programa y que tienen que ver precisamente con la automedicación, así que yo los invito para que estén muy atentos a la información que es de vital importancia que hoy tenemos para ustedes. Doctora, ¿por qué constituye un riesgo para nuestra salud? Partamos del tema del día. ¿Por qué automedicarse es un riesgo que puede hasta causarnos la vida, perder la vida? Todos los medicamentos tienen efectos adversos, por mínimos que sean o por más seguro que creamos que es el medicamento. No todos los organismos toleran todas las medicaciones, por lo tanto, ante un medicamento desconocido o una dosis desconocida, yo puedo tener un evento grave que puede llevar a la muerte, ya sea por un efecto terapéutico que no esperamos, un efecto tóxico, o porque puede mezclarse o interactuar con otros medicamentos o alimentos que yo estoy consumiendo. Producir una anafilaxia, por ejemplo. Por ejemplo, si yo no sé si soy alérgico a algún medicamento, puedo generar una reacción alérgica grave que puede llevar a la muerte. Es que además nuestra cultura es muy dada, doctora, a automedicarse y a recetarnos entre nosotros mismos.
Y es que no todo lo que le sirve a la tía o a la vecina le sirve a otra persona, teniendo en cuenta que todas las personas tienen sensibilidades distintas, tienen enfermedades distintas y toman medicamentos diferentes. No todas las personas toleran los mismos medicamentos a las mismas dosis. Aquí estamos en Su Médico en Casa, muy atentas con la doctora Juliana a sus inquietudes en nuestras líneas telefónicas que van a ver en pantalla. 232-4604 y 018-051-5015. Estamos hablando de la automedicación, que constituye un riesgo muy alto para nuestra salud. ¿Qué es la interacción medicamentosa, doctora? Una interacción medicamentosa es una reacción que hace dentro del cuerpo una suma de compuestos. Puede ser medicamento-medicamento, medicamento-alimento o un medicamento y una sustancia, por ejemplo, naturista o un tóxico. Estas interacciones medicamentosas ocasionalmente las buscamos nosotros para tener un efecto médico, por ejemplo, cuando sumamos antihipertensivos o cuando sumamos medicamentos para el dolor, pero muchas interacciones son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, podemos ocasionar más somnolencia o alteración del estado de conciencia, alteraciones cardiovasculares o problemas graves como úlceras gástricas y todo tipo de problemas. Esos son los efectos adversos que puede ocasionar una mala interacción medicamentosa, doctora. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la población de adultos mayores que tienen muchos medicamentos que deben tomar al día por diferentes circunstancias o afecciones? Es muy común que una persona mayor de 65 años ya sufra, por ejemplo, de diabetes o azúcar, hipertensión, entonces se van sumando medicamentos y estas personas son polimedicadas, es decir, que consumen muchos medicamentos. Además, algunos de ellos ya pueden sufrir del hígado o pueden sufrir de los riñones, que son básicamente los órganos que limpian los medicamentos, y al tener una suma de un medicamento que no se debe dar, que no se debe juntar o automedicarme, puedo tener efectos graves para la salud. Y de hecho, pues es muy común escuchar que dicen, bueno, si se toma tales medicamentos, entonces me cura por un lado, me sana por un lado, pero resulta que me afecta el hígado o me afecta los riñones. Más adelante vamos a hablar de cómo hacer esa interacción medicamentosa y lo más importante, cuando vamos al médico, que la prescripción diga exactamente qué dosis debemos tomar al día y con qué tipo de líquidos, por ejemplo. Muy importante que precisemos ahorita, doctora, en ese detalle, porque antes saludamos a Gloria, que se encuentra aquí en La Estrella. Bienvenida y la escuchamos. Buena tarde. Sí, señora. Gracias, Yasmín, por el programa. A ustedes gracias por acompañarnos. Bueno, quería preguntarle a la doctora, vea, yo tomo pastillas para la presión, yo tengo 58 años. Sí. Tomo por la mañana 4, por la noche 3, ¿cierto? Y debo tomar otras, atorvastatina, al mediodía debo tomar otra que supuestamente ayuda a rebajar, mandada por el médico. Entonces yo lo que quisiera saber es, como a veces como aburridor destapar esas pastillas, a ver si eso se puede echar en esos pastilleros, y qué cantidad puedo echar en un pastillero, a ver si lo consigo. Y porque a mí, cuando yo salí me dio un infarto, hace ya un año. A mí, porque me dijeron que no tomara café. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Que no tomara qué? Café. ¿Café? Tinto. ¿Será por la cafeína? Bueno, vamos a ver qué nos dice la No doctora. sé. ¿Está clara la pregunta, doctora? Sí. Gracias por acompañarnos, Gloria, y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones de la doctora Juliana. Son dos preguntas muy interesantes. La primera es acerca de los pastilleros. Los medicamentos no deben ser expuestos ni a humedad y algunos no deben ser expuestos a la luz. Cada uno de ellos viene con un empaque que es apropiado para guardar su seguridad. Es verdad. Por lo tanto, no está recomendado el uso de pastilleros, no solamente porque los medicamentos pueden perder su efecto, sino porque también hay muchísimo más riesgo de yo confundirme y tener una ingesta doble de algún medicamento. Muy bien. Y respecto al tema del café, doctora. Respecto al tema del café, realmente hay muchos estudios que avalan la seguridad cardiovascular del café, pero hay algunas personas que son mucho más sensibles a la cafeína o que exceden la dosis recomendada o apropiada de cafeína al día. Sobre todo los colombianos, que somos tan tinteros, sobrepasamos las tazas de café recomendadas al día, y eso puede tener efectos adversos sobre los latidos cardíacos o la función del corazón. Adicionalmente, el café puede interactuar también con algunos medicamentos, con algunos antibióticos. Por lo tanto, si a ella directamente su médico le recomendó que no debería tomarlo, pues es mejor que lo evite.
Luz Mari en Buenos Aires, bienvenida a Su Médico en Casa, gracias por acompañarnos y ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes, Yasmín, y buenas tardes a la doctora también. Qué gusto saludarla, Luz Mari, adelante con su inquietud. Lo que pasa es que yo soy alérgica a muchos medicamentos, sí. Precisamente para yo poder que me hospitalicen cuando tengo cualquier infección o alguna cosa, conmigo tienen que experimentar, mejor dicho. Porque yo soy alérgica a los AINES, a muchos antibióticos. Entonces quería saber qué puede uno hacer a eso o por qué sería la causa. Muy bien, muy interesante su pregunta, Luz Mari. Gracias por estar en Su Médico en Casa, doctora. Es muy importante que las personas que tienen antecedentes de alergias, primero, carguen, ojalá, con alguna tarjetica o informen muy bien son alérgicos a qué. Segundo, como decíamos, no todas las personas resisten o toleran todos los medicamentos. Una persona puede ser alérgica a cualquier sustancia en cualquier momento de su vida, pero cuando se trata de medicamentos tan comunes como AINES o antibióticos, la recomendación es que asista al médico alergólogo, que es el especialista en alergias, para que él haga pruebas y pueda definir cuáles son los medicamentos que puede utilizar o no. Y lo tercero es que es muy importante evitar medicamentos naturales o que venden como naturistas, porque algunos de ellos pueden tener mezclas de AINES que no están declaradas y tener una reacción alérgica grave a un medicamento que yo consideraba que era natural, pero que puede tener una AINE. Lo natural también tiene sus contraindicaciones. Doctora, ahorita hablábamos antes de iniciar el programa de algo que me preocupó bastante porque es muy común en nuestro medio que hagamos uso del acetaminofén. Pero ¿qué pasa con el acetaminofén cuando se abusa de él? ¿Es la principal causa de intoxicación? Por automedicación, por medicamentos. Sí. El acetaminofén es un medicamento muy usado y en términos generales es seguro. Sí. Pero hay algunas poblaciones como los niños, los ancianos, las personas que consumen alcohol crónicamente o que tienen alguna enfermedad hepática que no deberían abusar o exceder las dosis de acetaminofén. A su vez, hay que tener cuidado con estos medicamentos que son mezclados, por ejemplo, para la gripe, que pueden tener acetaminofén, y si yo le sumo el acetaminofén que me tomo, entonces excedo sin saber las dosis recomendadas. ¿Y cuáles son esas dosis recomendadas, doctora? No exceder los 3 gramos al día. O sea, de 500 miligramos. Una tabletica viene de 500 miligramos. Actualmente las presentaciones están intentando venir de 325 miligramos para no exceder esa dosis, no exceder 2 tableticas cada 8 horas. Si yo soy una persona que no sufro de ninguna enfermedad, sobre todo si no sufro del hígado, si sufro del hígado o si yo tengo alguna enfermedad que mi médico me dice, cuidado con los medicamentos, esa dosis no debería ser excedida. En los niños, las dosis deben ser calculadas por el peso, con la presentación indicada que le mande el médico, porque muchas veces tenemos errores de formulación cuando cambiamos las gotas por los jarabes y esto lleva a complicaciones graves como la falla hepática y la muerte. Muy delicado esto, doctora. Hablemos de esa interacción medicamentosa de alimentos, medicamentos, líquidos, agua, jugos, bebidas gaseosas, porque muchas veces no sabemos, no, tomate esta pastillita, no, es que no tengo agua, entonces tómatela con este juguito. ¿Qué tan conveniente es o no es? La recomendación es que todos los medicamentos se tomen con agua. Hay algunas circunstancias muy especiales en las que recomendamos consumirlo con algún otro tipo de bebida. Pero existen otras circunstancias que pueden hacer incluso daño. Por ejemplo, algunos antibióticos que pertenecen a un grupo de las quinolonas no deben ser tomadas con café. La warfarina, que es un medicamento anticoagulante, no debe ser tomada con jugo de toronja y muchos medicamentos no deben ser tomados con leche porque disminuyen su efectividad. ¿Se recomienda entonces que en la mayoría de los casos sea con agua? Que sea con agua. Y hay algunos que sí hay que tomarlos sobre las comidas, no antes de. Hay algunos medicamentos que deben ser tomados en ayunas, por ejemplo la levotiroxina, el omeprazol y algunos antibióticos. Otros, por el contrario, como decimos, los médicos caen pesado al estómago, producen mucha irritación gástrica y deben ser tomados con los alimentos. María, usted se encuentra en el centro de Medellín, qué gusto escucharla, bienvenida. Gracias, para hacerles una preguntita. Adelante. Sí, yo quiero preguntarle a la doctora qué será bueno como para uno recordar que no se le olvide tomar la pastilla y que en caso de que uno tenga duda, qué es bueno en este caso,
tomar la pastilla o dejar de tomarla. O dejar de tomarla. Bueno, Sí, hay que estar muy atentos también a las indicaciones del médico. Señora María, gracias por acompañarnos, doctora, antes de ir a la pausa. Existen, por ejemplo, aplicaciones celulares que le recuerdan a uno o que llaman por teléfono a los pacientes para recordarles las pastillas. Si uno puede tener un familiar que se lo recuerde, sería muy interesante hacer esa conexión con el familiar, y si es un medicamento sobre todo de riesgo y yo no lo tomé, es preferible no tomarlo si no recuerdo haberlo tomado, porque por ejemplo, si yo repito una dosis de un anticoagulante como warfarina, puedo tener un sangrado mayor. Muy bien, en Su Médico en Casa estamos hablando de los riesgos que constituye para nuestra salud la automedicación. Después de los siguientes mensajes muy breves, un minuto nomás, volvemos con el tema del día y con unos apuntes bien importantes. Ya regresamos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de automedicación. Automedicarse constituye un riesgo para la salud. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. La automedicación es un hábito común en nuestra sociedad y no está exento de riesgos. Utilizamos medicamentos para el dolor de cabeza, para problemas gástricos, para relajarnos, para dormir, para la tos y para la alergia, entre otros, que pueden desencadenar en efectos o eventos adversos. El 80% de las personas mayores de 65 años consumen medicamentos a diario y de ellos el 34% se toma más de 3 grupos farmacológicos. La automedicación sin control médico comporta una serie de riesgos para la salud que incluyen toxicidad, efectos secundarios, reacciones adversas y en algún caso intoxicación, falta de efectividad porque se utilizan en situaciones no indicadas y dependencia o adicción. Es importante conocer esas interacciones para mejorar el efecto farmacológico, prevenir fallas terapéuticas y minimizar la posibilidad de incidentes. La ampicilina, dicloxacilina, cefalexina, fosfomicina y acitromicina deben ser tomadas 1 hora o 2 horas después de las comidas. Si se digieren en forma inadecuada, la infección no se controla y se puede producir una septicemia que pone en riesgo la vida. Los antibióticos del grupo de la quinolona no se pueden consumir con bebidas negras como gaseosas, café o chocolate porque aceleran el ritmo cardíaco. En la prescripción de los médicos es obligación escribir si el medicamento se consume con agua antes, después o con las comidas. Importante que tengan presentes estas recomendaciones, doctora. Hay que exigir entonces cuando vamos al médico que en la prescripción, cuando nos envían los medicamentos, nos diga con qué tipo de bebidas o cómo se deben tomar estos medicamentos. No solamente en qué momento y con qué tipo de bebida, sino con cuáles medicamentos no deben ser mezclados y sobre todo cómo debo yo comportarme ante un evento adverso. Es muy importante que los médicos expliquen cuáles son los eventos adversos esperados y más comunes de los medicamentos, cuáles ameritan consulta por urgencia y cuáles ameritan que el paciente espere un poco a que empiece a tolerar el medicamento. María se encuentra en la América. María. Sí, en la América. Bienvenida, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Bueno, yo tengo 70 años y hace 2 semanas la médica me formuló sulfato ferroso porque me encontró con anemia aguda. Sí. En realidad no me estoy automedicando, sino que no he podido saber a qué horas o con qué tomarme el sulfato ferroso porque al principio tuve intolerancia y vomitaba, ahora me lo estoy tomando hacia las 10 de la noche, pero me dan mareos y paso todo el día incapacitada prácticamente porque no soy capaz de hacer nada. Quiero saber si es que me estoy intoxicando con el sulfato ferroso, si hay posibilidad de que sea alérgica a eso o cuál es la forma ideal para tomármela, porque solo dice la prescripción cada 24 horas. Claro, y es para el tema de la anemia y el hierro bajito. Gracias, María, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Doctora Juliana, el sulfato ¿qué ferroso debe hacer en este caso? Comúnmente produce esos efectos adversos. Es pesado para el estómago y debe ser consumido
Con las comidas, pero que no tengan leche, porque si yo tomo leche para evitar que me caiga pesado, pues entonces no absorbo nada por intestino. Ojalá con un jugo ácido o con un jugo de naranja, sí se puede, sí lo tolera. Y en caso de que definitivamente no tolere esta presentación, hay otras formas de hierro que pueden ser un poquito más suaves para el estómago y ella podría consultar a su doctora para cambiarla. Doctora, hagamos un ejercicio y es esa interacción medicamentosa. Ejemplos de medicamentos que son muy comunes, que los toma todo el mundo, ¿con qué se pueden tomar? Estamos hablando de las estatinas, por ejemplo, estamos hablando del acetaminofén. El acetaminofén debe ser tomado con agua o con algún jugo natural, ojalá con ninguna bebida gaseosa y mucho menos con alcohol. Por ejemplo, la levotiroxina es un medicamento que debe ser tomado con un vaso de agua. En algunos casos de gran resistencia, los médicos recomiendan tomarlo con un jugo ácido, sí, nunca con leche y nunca con otros medicamentos. Otros medicamentos como el hierro, medicamentos para la alergia, no deben ser tomados con leche y algunos antibióticos tampoco deben ser consumidos con leche. ¿Por qué la leche particularmente? Porque la leche captura algunos medicamentos y no deja que se absorba algunos medicamentos. Por el contrario, en otras situaciones como de toxicidad, la leche aumenta la absorción de algunos tóxicos. Entonces, en casos de intoxicación, no administrar leche, pero en caso de toma de medicamentos, ojalá siempre sea con agua. Muy bien, doctora Juliana Quintero, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Muchas gracias. Con este tema tan importante, esperamos que hayan recibido muy bien el mensaje acerca de la automedicación. Gracias a Hospital San Vicente Fundación también por ayudarnos en la tarea de generar cultura de salud. Gracias por estar con nosotros, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.